Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Campaña. Hoy estaba prevista la presencia de Luis Lacalle Pou. Motivos de agenda impidieron que el candidato por el Partido Nacional esté presente en nuestros estudios. Seguramente contaremos con él de cara al balotaje del mes de noviembre si es que logra avanzar, si es que la ciudadanía lo respalda en su propuesta, como hacen prever todas las encuestas. Es por eso que decidimos también dedicarle el programa al Partido Nacional y a uno de los temas que más ha estado en boga en campaña. Estamos hablando de la seguridad pública. Y Lacalle Pou, cuando presenta a su equipo de seguridad pública, hace un anuncio que de alguna manera movió el tablero político. Hay quienes dicen que ha servido para que se mantenga en la agenda la propuesta del Partido Nacional en materia de seguridad. El doctor Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario, hoy en campaña. Álvaro Garcés es abogado, profesor, escritor y periodista. Ocupó el cargo de comisionado parlamentario para las cárceles, la primera institución de Defensoría del Pueblo de Uruguay, desde el 13 de julio de 2005 hasta el 7 de octubre de 2014. Por resolución unánime de la Asamblea General del 3 de noviembre de 2010, su mandato le fue renovado por un periodo más. Renunció a ese cargo hace pocos días para integrarse al equipo de seguridad de Lacalle Pou, lo que constituyó una sorpresa en la campaña electoral, incluso para él mismo. Dijo que está contento con esta designación y que utilizará todos sus conocimientos adquiridos en estos años para mejorar la gestión en seguridad. Ahí quedaba presentado nuestro invitado central del día de hoy. Les voy a hacer casi que una confesión en el arranque de este programa. Ustedes muchas veces nos escriben al noticiero y nos cuentan que bueno, que en realidad en campaña electoral los políticos proponen siempre lo mismo. Y a los periodistas también a veces nos pasa que entramos en una especie de vorágine a hacer las mismas preguntas, obtener respuestas más o menos similares. Y es por eso que hay veces que salir un poco de la campaña estrictamente política y recibir a personas más técnicas para abordar distintos asuntos, para nosotros también es un desafío y es algo que interesa. Queremos sacar de esta entrevista sobre todo el chisporroteo político, ir más a lo técnico y pensar en las propuestas y en cómo mejorar una situación que todos sabemos es de las principales preocupaciones de los uruguayos. Es un placer recibirlo, doctor Garcés. Buenas noches. Muchas gracias. Encantado, buenas noches. Más allá de salimos estrictamente de lo político, pero sí sorprendió en las últimas horas que el doctor Tabaré Vázquez haga algunas propuestas en materia de seguridad y sobre todo algo que no es muy frecuente en Vázquez, que es plantear metas. Vázquez dijo: vamos, si somos gobierno, a reducir los hurtos, las rapiñas en un 30%. Habló también de la reincidencia carcelaria. Le quiero consultar sobre eso porque es seguramente el tema que usted más domina. Pero le quiero preguntar primero, ¿le sorprendió la propuesta de Vázquez el plantear una meta objetivo para el final del periodo? ¿Es alcanzable? Es otra cosa, si me sorprendió o no, digamos, es una sensación subjetiva. Yo creo que antes de anunciar una medida de ese tipo de descenso, creo que poniendo simplemente y razonando en términos lógicos, lo primero que tenemos que lograr es que no siga aumentando el delito. Eso es lo primero. Y para eso hay que tomar medidas en el corto plazo. El doctor Lacalle Pou ha planteado la necesidad de tener cambios que sean visibles para la gente, que se puedan percibir. La cuestión de la seguridad pública tiene dos grandes dimensiones. Una objetiva, son los indicadores, por ejemplo, la cantidad de homicidios, la cantidad de rapiñas denunciadas, la cantidad de hurtos, etc. Lo que tiene que ver con las cifras. Luego está la dimensión subjetiva, es decir, la percepción que cada persona tiene. Sensación de inseguridad. Sí, pero yo prefiero hablar de dimensión subjetiva porque es el término que emplea Naciones Unidas, que no habla de sensación térmica en forma peyorativa, minimizando el alcance del problema, sino que Naciones Unidas, que trabaja en esto de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente hace muchos años, aconseja tener en cuenta esa parte del problema de la inseguridad. Por algo la gente se siente insegura y por algo lo expresa, y por algo es el primer tema en nivel de preocupación, como te lo decía. Entonces, lo primero es lograr un conjunto de medidas que en el corto plazo, planteándolas responsablemente, puedan permitirnos augurar un panorama distinto desde el punto de vista de la seguridad. ¿Se puede mejorar en el próximo año? ¿Es viable? ¿Es posible? No tenga ninguna duda que sí. No estamos planteando lograr abatir el 50% de los homicidios, ni siquiera el 30% de los hurtos. Lo
Lo que nosotros planteamos es una cuestión un poco más cautelosa y decimos, lo primero es lograr que la cantidad de delitos que viene aumentando en forma ininterrumpida y hace muchísimos años, 30 por lo menos, pare, en lugar de ser una curva ascendente se transforme en una meseta y después sí baje. Eso requiere una decisión muy, muy fuerte, muy firme, que debe involucrar al propio presidente de la República. El doctor Lacalle Pou ha dicho, en caso de ser presidente, yo me comprometo personalmente a trabajar el tema de la seguridad. Si me va bien, decía el doctor Lacalle Pou, es mérito de un equipo; si me va mal, asumo la responsabilidad sin transferir la culpa a nadie. Para tener una mejor seguridad pública hay que tomar medidas desde los primeros días del gobierno. Esas medidas, a mi juicio, tienen que transcurrir en dos sentidos: el factor humano y la tecnología. ¿Cómo se cambia esto? Con el trabajo de la policía, con el trabajo de la justicia y con más tecnología. Ya me voy a centrar en las propuestas que ustedes tienen, pero y yo decía en el arranque de la entrevista, hay veces que está bueno para nosotros, incluso los periodistas y para la gente, salir un poco del debate político, del chisporroteo, de lo político partidario y centrarnos más en lo técnico. Claro. Y usted me parece que es una persona claramente de perfil técnico, no tiene una carrera política por detrás, claro. Fue convocado por su perfil técnico. Entonces le quiero consultar, despojando todo el tema político de por medio, si en realidad no es compartible lo que dice Vázquez, de que hoy están dadas unas mejores condiciones para apostar a bajar los hurtos y las rapiñas con relación a lo que pasaba hace 5 años o eventualmente hace 10. Los delitos han continuado aumentando. Entonces lo primero es que no aumente más. Pero que la policía hoy no tiene mejores herramientas, más tecnología, mejores salarios. ¿No se ha avanzado? Tiene mejor salario, tiene más tecnología, los delitos continúan aumentando. Es un problema de gestión. ¿Tan es así? Le pregunto en serio, porque por supuesto, la percepción que uno puede tener es, bueno, en realidad quizás esto es un fenómeno que viene avanzando con el tiempo, la influencia de la droga, cada vez se reproduce más el delito, y en realidad, si no se hubieran tomado esas medidas, estaríamos en una situación mucho peor. Bueno, por lo pronto, no sabemos... Me explico la diferencia. Una cosa es que no se haya podido frenar la curva ascendente, y otra que en caso de no haber tomado esas medidas, quizás las rapiñas, los homicidios y los delitos serían mucho mayores a los que se registran hoy. Las rapiñas van a llegar a un nivel histórico probablemente este año, digamos, y no es una especulación. Esto es un dato técnico, claro, que surge de las propias cifras del Ministerio del Interior. En el primer semestre fueron más de 10.000 rapiñas. Proyectando esa cifra el segundo semestre nos da más de 20.000. Nunca ha ocurrido. Y esto además teniendo en cuenta que existe una cifra oculta, una cantidad de delitos que no se denuncia. Yo creo que bajar el delito es un buen objetivo y en realidad es algo es una excelente medida como para haberla comenzado antes de hacer un anuncio previo a elecciones. Quiero decir, si una cosa es desde el gobierno anunciar que se va a bajar el delito, teniendo la posibilidad de hacerlo hoy, y otra cosa es hacerlo como alternativa de cambio. Naturalmente que la posición no es equivalente, no es la misma. Me estoy poniendo un abogado del diablo y no quiero parecer partidario. Sí. De hecho no lo soy, trato siempre de ser objetivo, pero analizando las cuestiones en su conjunto, digo, el doctor Tabaré Vázquez no dice lo vamos a bajar en 6 meses. Dice, al correr el periodo de 5 años, con el trabajo que hemos hecho, con 15 años de trabajo de las administraciones del Frente Amplio, siempre reconoce Tabaré Vázquez que en su gobierno la seguridad pública no fue su prioridad. No sé si lo hace como cuestión de mea culpa o en realidad diciendo en ese momento teníamos otras prioridades. Pero con un trabajo continuado, el objetivo es que al finalizar el periodo bajen los hurtos y la rapina. No está proponiendo hacerlo en 6 meses. Desde luego, eso está claro. Es un objetivo que se comparte. En ese sentido no hay discrepancias. Todos queremos, claro, independientemente de la competencia política, queremos tener mejores resultados de seguridad pública porque es una de las cosas que preocupa y más a la gente. Yo creo que más allá del salario, de la tecnología que se ha incorporado, otro factor que tenemos que evaluar es la calidad del resultado, la extensión del resultado. Hoy yo creo que hay un problema de impunidad. Impunidad, lo digo desde el punto de vista técnico, significa que de cada 100 delitos que se denuncian, tienen una respuesta penal efectiva 6 o 7. Ese es un número muy malo. Si a ese número le sumamos lo que se conoce como la cifra oculta, es decir, el delito que no se denuncia y que puede ser estimado en un 40, 45, 50%,
tenemos un resultado que todavía es peor, porque de 150 delitos, el Estado, no hablo de la policía solamente, el Estado, como persona mayor, le da una respuesta penal efectiva a nada más que 6 o 7. Por lo tanto, yo creo que todos debemos estar de acuerdo, independientemente de los partidos, en la necesidad de tener una mejor respuesta frente al delito. Una mejor respuesta significa, primero, más efectiva y más pronta, más rápida. Segundo, una respuesta más amplia, que no sea solamente para 6 o 7 casos en 140, 145, 150. Esto requiere una tarea combinada y coordinada con la justicia. No es una responsabilidad exclusiva de la policía, pero la policía tiene un rol central en la represión del delito y en algo que es mucho más importante todavía, que es la prevención y la disuasión. En ese sentido, para prevenir y disuadir, prevenir es evitar que el delito ocurra, disuadir es evitar que el delito ocurra cuando ya hay una decisión tomada de delinquir, hay un matiz entre las dos. Hay que apostar fuertemente a una cadena de mando, una policía comprometida con la tarea, una policía segura en el sentido de condiciones de trabajo, reglas de trabajo que le permitan sentirse respaldada dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y usted me podrá preguntar, ¿y es que hoy la policía no se siente respaldada? Anticipo la pregunta. Yo creo que hay oficiales superiores, mandos medios que son valiosos y que están trabajando, y que hay toda una parte considerable de la oficialidad superior que está fuera del Ministerio del Interior. Y no están fuera solamente, como se ha dicho, porque en algún caso no comparten objetivos como el combate a la corrupción. ¿Quién puede estar en contra razonablemente de que se combata la corrupción en la policía y en el Estado en general? Nadie que esté bien intencionado. Y partimos de la base de la buena fe. 300 procesamientos o 300 personas que son separadas de la policía por año por caso de corrupción. Eso está bien. Y nosotros en la función anterior hemos reclamado que haya un mensaje muy claro. Quien no merece llevar el uniforme tiene que estar fuera de la fila. Pero hay toda una parte de la oficialidad superior, una parte muy amplia, que no está fuera porque no comparte el objetivo de la lucha contra la corrupción, que seguro lo comparte. No comparte un estilo de conducción, no comparte la forma en que se ha conducido el Ministerio en los últimos años. Y lo digo no con el ánimo de generar polémica, sino porque entiendo que el compromiso de la policía, la que está en actividad, y el aporte de muchos que están actualmente en situación de retiro es esencial como factor humano clave para tener una mejor seguridad pública. La incorporación de tecnología que usted mencionaba, desde luego que es indispensable. Estamos pensando en la tecnología, por ejemplo, en materia de violencia doméstica. La colocación de pulseras, tobilleras, la tecnología puede ser un buen mecanismo para evitar una agresión, para monitorear al eventual agresor o para responder más rápidamente cuando hay una situación. Lo que ya se está haciendo como plan piloto. Como Ustedes plan piloto, de extenderlo. Sin duda. Y todo lo que se invierta en ese sentido será poco. Lo mismo podemos decir con respecto a las medidas sustitutivas de la prisión. En materia de penas hay que llegar a una racionalización. Racionalizar significa tener penas más firmes, incrementarlas en los casos de delito organizado, crimen organizado, por ejemplo, narcotráfico, trata y tráfico de personas. Uruguay no puede ser un lugar de tránsito y mucho menos de destino para la trata y el tráfico de personas, y ahí hay que dar una respuesta muy firme. Desde las penas, sin duda, pero las penas también tienen que ser equilibradas con la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión cuando hay situaciones de delito y no hay delincuente. ¿En cuántos casos hay un delito y no hay un delincuente? En los accidentes de tránsito, en los casos donde las personas reaccionan de un modo tal que terminan realizando conductas que no se imaginan. La película Relatos Salvajes, que muchos televidentes la deben haber visto, narra la circunstancia de una persona que está viviendo, está manejando en la carretera, no hago más que remitirme a alguna de las historias, y que en un determinado momento, por una provocación, por un hecho, por lo que sea, termina cometiendo delitos. Yo a lo largo de los años en que he trabajado en las cuestiones de seguridad pública he sido defensor de oficio y he visto cientos de casos de personas que cometen delitos no porque sean delincuentes, no porque quieran delinquir, sino por una mala decisión, por estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado, y terminan presos. Y muchas de esas personas no tiene sentido que estén presas, no tiene sentido que estén en la cárcel.
ahí es donde hay que aplicar las medidas sustitutivas de la prisión, que se está haciendo, pero todavía no con la dimensión necesaria. ¿Sabes lo que pasa? Que uno que está en contacto todos los días con la gente, que tiene la interacción en el informativo a través del Facebook, la gente se comunica, en realidad la percepción que tiene la gente es otra. La percepción que tiene la gente es que van y agreden a una maestra en una escuela y esa persona que agrede no va presa. Pero ahí, que en un espectáculo deportivo se someten, se cometen barbaridades y son arrestados, detenidos, hay pruebas y sin embargo esas personas no van a prisión. Pero ese no es un problema de las medidas sustitutivas, es un problema de impunidad. Es distinto. Usted me menciona el caso de... Pero ahí la policía los agarra, hay una filmación, los detienen, los someten al juez y yo no desconfío de la mala voluntad de los jueces. Claramente los jueces no tienen el marco legal para que esa persona vaya a prisión. Se le aplica la ley de falta, desorden de espectáculo deportivo. Una cosa es la ley de faltas. Cuando se comete una falta, probablemente no corresponde el procesamiento con prisión. Ahora, sí corresponde, puede corresponder eventualmente. Quien va a hacer destrozos en una cancha, yo no tengo ninguna duda que eso no es una falta. Eso es daño y es delito. Y ahí corresponde el procesamiento con prisión. Pero antes de plantear las cosas en términos de prisión o no prisión, centrémosla en la prevención. Hay un montón de violentos, de gente que va a las tribunas a armar lío, que va un domingo y un sábado y el otro domingo. Esa gente no tiene nada que hacer en los espectáculos deportivos. No tiene nada que hacer porque han convertido a los estadios en una zona que es una especie de espacio sin ley. Porque la ley existe, pero muchas veces no se aplica. Entonces, el primer cambio, no hay que inventar nada para el 1 de marzo. Lo que hay que hacer muchas veces es aplicar la ley. ¿Cómo se aplica la ley y cómo se obtiene una mejor seguridad dentro de los espectáculos, en el camino y en la salida? Para que usted y yo, para que la gente que no va a armar lío, pueda ir tranquilo con su familia. Lo primero es el derecho de admisión. Hay gente que no tiene que entrar. ¿Cómo se logra? Con una tarea de inteligencia que puede hacer la policía y que seguramente lleve entre 5 y 6 meses, no mucho más de eso. Luego, hay que ejercer el derecho de admisión, porque el espectáculo es público en el sentido que cualquiera puede ir, pero no deja de ser, en el fondo, un espectáculo de naturaleza privada, donde quien lo organiza se puede reservar y se debe reservar el derecho de admisión. O sea que el derecho de admisión, usted coincide también que lo tienen que ejercer los clubes. No, yo creo que el derecho de admisión... El que organiza el espectáculo es el club. Sí, desde luego. El que organiza el espectáculo puede y debe ejercer el derecho de admisión, pero los clubes no son los responsables de mantener la seguridad dentro de las tribunas. Para eso está el Estado. El Estado, en una situación de crisis, no puede transferir la responsabilidad a los particulares. Los particulares tienen que ser parte de la solución. Los particulares, sus colegas, la prensa, que es un actor muy importante en esto, los clubes involucrados, pero no solamente sentándose en una mesa y diciendo, sí, vamos a trabajar. No, se requiere la voluntad real. Y recordemos que en esto la acción es la medida del interés que exista. Entonces, yo le decía de la necesidad de involucrar decisiones desde el presidente para abajo. Este es un tema donde el próximo presidente, sea quien sea, tiene que dar una señal muy clara. Yo en ese sentido tengo la seguridad que el doctor Lacalle Pou está convencido de la necesidad de sanear los espectáculos públicos y los espectáculos deportivos. ¿Se puede hacer eso? No tenga ninguna duda. Es cuestión de tener una voluntad persistente, es decir, no llegar hasta el borde del problema y si el problema es muy grande, no atravesarlo. Es decir, y si me permite, este Ministerio del Interior ha atravesado algunos problemas y ha actuado con decisión en casos que lo ameritaban. Por ejemplo, cuando instaló los bloqueadores de señal para los celulares en el Penal de Libertad. Allí, cuando se empezó a hablar de eso, hubo gente, grupos de interés sin duda, grupos de poder que decían, no pongan los bloqueadores, miren que se viene el fin del mundo, se viene un motín. Lo que hay que hacer en esos casos es, si se está convencido, ir para adelante con decisión. En el caso de los espectáculos deportivos, yo entiendo que no ha habido esa decisión, por lo menos no se ha terminado de atravesar el problema y han habido algunas acciones, se ha amagado, se ha tomado alguna acción, ha habido un movimiento pendular, pero el problema sigue creciendo. Doctor, hacemos la primera pausa, después venimos a conversar sobre más propuestas que tengan ustedes para compartir con la ciudadanía y en particular sobre cómo ven la situación en el interior, porque antes los delitos que se daban solamente en la capital, ahora cada vez más frecuentemente se están dando en el interior del país. La pausa y enseguida estamos de vuelta.